Quería decir algo que me quedó pendiente ayer, era que con las anomalías magnéticas era posible datar el fondo del mar. O sea, a cada anomalía magnética se le puede asociar una edad, porque las rocas graban tienen remanencia magnética, es decir, graban su campo magnético en el momento de formación, en el momento de la cristalización de las rocas, y es posible con el puro hecho de que un barco mapee el máximo posible el fondo del mar. Nunca se mapea todo el mar, pero, o sea, todo el fondo del mar, pero se pueden hacer interpolaciones en las partes que no se pasó y se puede generar una grilla del fondo del mar. Y esta es la grilla del fondo del mar de toda la Tierra. ¿Ya? Entonces, las cosas que están como rojo son las cosas más jóvenes y las cosas que están más hacia el ultravioleta son, claro, el infrarrojo es más joven y el ultravioleta es más viejo, ¿ya? Entonces podemos ver que las dorsales oceánicas son más jóvenes, porque ahí están haciendo la corteza, y se expande, va creciendo la edad a medida que se aleja del centro de expansión. Por ejemplo, aquí se pone amarillo frente al norte de Chile, llegando a los 50 millones de años, por ejemplo, ¿ya? Es simétrico para el Pacífico y se hace más vieja, y acá llegamos ya en Marianas, en la fosa de Marianas, eh, llegamos a placa muy vieja, tan vieja como 170 millones de años, ¿ya? Placa oceánica, ¿ya? Eh, pero la parte más vieja del fondo del mar de la Tierra es el mar Mediterráneo que está acá, ¿ya? Que en el fondo ese fue un océano, se le conocía antiguamente en el tiempo, a ver, aquí tengo una imagen, hace millones de años estaba el océano, el paleo océano de Tetis, ¿ya? Entonces eso en el tiempo de Pangea, y ese se empezó a cerrar. Eurasia empieza a colisionar con, ahí estamos hablando de 255 millones de años, empieza a colisionar con, con Europa. Entonces, Eurasia con África. Entonces se empieza a cerrar. África se está moviendo hacia el norte, ¿ya? Entonces se empieza a cerrar el mar Mediterráneo y queda un remanente que es bastante viejo, 280, 255 millones de años, ¿ya? Pero toda esa grilla que está ahí se puede bajar de internet y se puede ocupar para muchos cálculos. Y otra cosa que quería decir ayer era que se puede reconstruir hacia el futuro también la Tierra. Se espera, por ejemplo, que los próximos, si se sigue la cinemática que tenemos ahora, en los próximos 50 millones de años, la Tierra va a ser como esto. Como les decía, África va a adherirse, colisionar 100% con Eurasia. Los Alpes se van a extender, se van a crecer, van a estar pegados, no va a haber más mar Mediterráneo, ¿ya? Y si sigue esta tendencia, en los próximos 250 millones de años, eh, Europa o sea, aquí ya estamos hablando de Eurasia y África, se va a colisionar con América y va a formar un nuevo Pangea. Ya, eso según los modelos, eso sería la configuración para los próximos 250 millones de años, y es como cerrar un ciclo en el fondo. Empezamos de Pangea, se separó el mundo actualmente y en el futuro va a estar así.
¿ya? Eso es hablando en 250 millones de años en el futuro. Ahora entonces vamos a empezar con la materia propiamente tal, o sea, todo esto son aplicaciones que podemos ver después. Eh, pero primero tenemos que empezar con las herramientas básicas matemáticas que son un poco tediosas, pero necesarias para después hacer nuestros propios modelos. ¿Ya? Entonces, esfuerzo y deformación son los elementos básicos en la geodinámica. ¿Qué es lo que es un esfuerzo? Bueno, esfuerzo, una aplicación de esfuerzo tiene unidades de presión. O presión es un caso particular de esfuerzo. Eh, bueno, antes de eso, en general, en geociencia, generalmente nosotros lo que hacemos es estudiar la deformación resultante. Cuando vemos la roca deformada, nosotros vemos la deformación que es la consecuencia de los esfuerzos. ¿Ya? Entonces, tenemos que inferir los esfuerzos. No se pueden calcular los esfuerzos, se pueden inferir o estimar. ¿Ya? En cambio, en ingeniería o en los laboratorios de roca, de materiales, es el problema inverso, en el cual yo tengo un pilar de roca, por ejemplo, un pedazo de roca, yo aplico los esfuerzos que yo quiero para obtener la forma, la deformación que yo quiero. O sea, yo controlo el esfuerzo y obtengo la deformación. En cambio, en geología, yo tengo el problema al revés. Tengo la roca deformada y tengo que tratar de estimar qué esfuerzo la produjo. ¿Ya? Eso es lo que tratamos de hacer. Solo podemos cuantificar la deformación y de ahí inferir los esfuerzos. Pero para hacer eso tenemos que entender cómo se relacionan los esfuerzos con la deformación. Bueno, en general existen tres tipos de esfuerzo: compresional, tensional y de cizaña. En compresión, esfuerzos compresionales producen un acortamiento. Acá es la deformación, aquí faltó deformación. Este es el tipo de esfuerzo y este es la resultante, la deformación. Si tengo compresión, voy a producir una contracción, acortamiento. Si tengo una tensión, voy a producir un alargamiento o una extensión. ¿Ya? Entonces, no confundir tensión con extensión. Extensión es la consecuencia de la tensión. Y si tengo esfuerzos de cizalle, que son tangenciales a la superficie del cuerpo, voy a tener deformación de cizalle. ¿Ya? Esos son los tres tipos de esfuerzo. Entonces, estos son longitudes horizontales, compresión y tensión, en sentido contrario, y estos son tangenciales. Entonces, ¿cómo se relacionan las fuerzas y los esfuerzos? Bueno, primero partamos por la definición de presión, ¿cierto? La presión se define como una fuerza por unidad de área, y es un escalar. O sea, tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado, pascales. ¿Ya? Pascal es la unidad del sistema internacional. Ahora, el esfuerzo se puede escribir en forma vectorial, a diferencia de la presión, porque la presión es un escalar, en donde el esfuerzo vector es la fuerza vectorial sobre el área. ¿Ya? Ahora tenemos que definir esto bien especialmente después, porque si esto es un vector, hay que definirlo en punto, porque las fuerzas son en un punto, ¿cierto? Se definen punto a punto. Entonces tenemos que ver esto después.
Pero por mientras, si tengo esta configuración, tengo este cubo, y se le aplica esta fuerza, y tengo este otro cubo más chico, y le aplico la misma fuerza a F, ¿cuál de estos dos cubos eh, soporta mayor presión? ¿Y por qué? El más chico debería soportar mayor presión, Sí. ¿Y por qué? porque tiene una menor área donde se aplica Exacto. la fuerza. Exacto. Como tiene una menor área, para soportar la misma fuerza, tiene mayor presión. Ya. Hagamos un ejemplo de presión litostática. Hay varios tipos de presión. Hay presión de fluido, presión litostática, presión efectiva. Partamos con la presión litostática, que es la presión que se produce por soportar una columna o un peso sobreyacente. O sea, por ejemplo, nosotros mismos soportamos la presión atmosférica que está sobre nuestros cuerpos, ¿cierto? Ahora, una roca que está enterrada a varios kilómetros de profundidad tiene que soportar el peso de toda la roca que está sobre ella. Entonces, calculemos, por ejemplo, la presión litostática en el mojo. El mojo es la discontinuidad entre la corteza y el manto, ¿ya? Entonces, aquí tengo una capa de agua, ¿cierto? En el océano, tengo una capa de agua, tengo la corteza oceánica y después tengo el manto. Entonces calculemos la presión en el mojo, que nos va a dar una referencia de cuál es la presión litostática en el mojo. Entonces, eh, si la capa de agua tiene espesor H sub W y densidad ρ sub W, y la corteza tiene espesor H sub C y densidad ρ sub C, la presión en el mojo debe ser la suma de la presión producida por el agua más la presión producida por la corteza. Presión del agua más presión de la corteza. Ahora, ¿cómo se calcula la presión? La presión, bueno, la presión es fuerza sobre área. Entonces, por ejemplo, sería el peso del agua, mg, dividido por el área. ¿Ya? Un área. Si ustedes hacen ese cálculo, quizá lo vieron en el curso de Geofísica General, que es requisito de este curso, es simplemente HGW. ¿Ya? Eso se puede demostrar fácilmente que es, en el fondo es como G por la masa dividido por el área. Ahora, si la masa la escribimos como volumen dividido por densidad y el volumen lo escribimos como altura por área, se van las áreas y nos queda GHW. ¿Ya? Entonces sería, para el agua, la altura del agua o el espesor del agua, HW por G por la densidad del agua, más la presión de la corteza, que sería el espesor de la corteza, por G por ρ WC. Bueno, y ahora hay que aplicar los números, los valores típicos. El promedio mundial del el fondo de la profundidad del mar o el espesor del agua en el océano, el promedio son 4.000 metros, 4 kilómetros. La densidad son 1.000, ¿cierto? 1.000 kilos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad de la corteza es basáltica, gauro, son como 2.800 kilos por metro cúbico. Y el espesor de la corteza oceánica es bastante constante, es como 6.000 kilómetros, 6.000 metros, 6 kilómetros, y es bastante constante en el océano, pero la corteza continental es bastante variable, ¿ya? No confundir. La corteza en el manto, la corteza en el continente es bastante heterogénea, pero en el océano es bastante homogénea. Bueno, con todos esos valores numéricos nos da que la presión en el mojo son 200 por 10 elevado a 6 pascales y trabajamos el 10 elevado a 6 como un mega,
entonces la presión en el mojo son 200 megapascales, ¿ya? No olvidar ese número, 200 megapascales, que es la presión litostática en la base de la corteza, ¿ya? Entonces estamos hablando de esas presiones. También algunos libros trabajan con la unidad inglesa. Un megapascal, bueno, son 10 elevado a 6 pascales, trabaja con lo que es igual a 10 bars, ya es unidad inglesa, o 9,8692 atmósferas. ¿Ya? Bueno, son unidades, pero nosotros vamos a trabajar más con pascales y con megapascales. Ahora, volviendo al tema de las fuerzas, hay dos tipos de fuerzas. Hay fuerzas de superficie y fuerzas de volumen. Las fuerzas de superficie, ustedes pensaron al tiro en las fuerzas de roce, por ejemplo, que actúan solamente sobre la superficie del cuerpo. Por ejemplo, una fuerza de roce o una fuerza de fricción solamente actúan en la superficie. En cambio, las fuerzas de volumen actúan sobre todo el volumen, o sea, sobre cada partícula del volumen del cuerpo. Por ejemplo, fuerzas de gravedad y fuerzas de eh, electromagnéticas también, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son fuerzas que actúan de distintas formas, las dos son fuerzas, pero actúan de forma distinta. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando calculemos los esfuerzos asociados, porque para cada fuerza se puede asociar un vector de esfuerzo, como dijimos acá. Un esfuerzo es la fuerza dividido por el área. Bueno, si tenemos, por ejemplo, acá un volumen, un cuerpo, un volumen de cuerpo B, todo este cuerpo, y nos concentramos en un punto, y en ese punto hacemos un diferencial de superficie, delta S, y tenemos varias fuerzas, ¿cierto? F1, F2, Fn. Bueno, si nos concentramos en el diferencial de este elemento de superficie delta S, y tenemos un punto aquí P, en ese punto P vamos a tener una normal N, una normal perpendicular al punto. Y podemos también tener como resultantes un diferencial de fuerza delta F, que es consecuencia de toda esta fuerza, un delta F en torno al punto P, y un diferencial de torques, ¿cierto? Porque si una fuerza va para allá, otra va para allá, esto tiende a rotarse también. Entonces ahí aparece un delta M de momentum, pero es de delta torque, ¿ya? Es un torque. Y tendríamos esta configuración. Ahora el cuerpo tiene una densidad ρ, ¿ya? Body del cuerpo, y creo que es el T. Bueno, ya vamos a ver lo que es el T. Entonces, esto es un principio, ¿ya? Principio de esfuerzo de Cauchy. En general, la distribución de fuerzas que actúan sobre delta S no es uniforme, lo que implica la existencia de torque, ¿cierto? Si las fuerzas no son constantes, va a haber una rotación. Entonces habría un torque delta M. Actuando en el punto P asociado a delta F. Entonces, el principio de Cauchy, del año 1823, dice que las delta fuerza, dividido por las delta S, de superficie, tienden al continuo, ¿ya? Cuando delta S tiende a cero. Entonces, si hacemos tender delta S a cero, en ese punto los torques se van a cero y el, eh, el discreto se va al continuo. Entonces, esto en el fondo es para definir, ya, esa es una cosa.
Y acá este vector TDN, fíjense que tiene una dirección distinta a n. N va para allá y TN puede ir para cualquier parte. Y ese TDN se ocupa para definir, por eso es una definición, se define el vector de esfuerzos, ¿ya? Por eso tenemos que hacer toda esta cosa, usar un delta S, porque los esfuerzos actúan sobre superficie, pero queremos hacerlo vectorialmente, así que tenemos que definirlo en un punto. ¿Qué hacemos? Hacemos tender la superficie a cero. Esa es la gracia. Entonces se define el vector de esfuerzos, también se le conoce como vector de tracción, o stress vector en inglés, que actúa en el punto P sobre un plano con vector normal n, como se define así con t elevado a n, donde n es la dirección de la normal. ¿Ya? Ahora también en forma, en subíndices canónicos, E sub i, donde E sub i es E1 y tongo, E2 J tongo, E3 K tongo, es una definición. Se define como el límite cuando delta S tiende a cero de las fuerzas totales dividido por delta S. Delta S rodea al punto P. O cuando hago este límite, tiende al continuo delta Fi sobre delta S. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir este vector TDN es el resultado final de toda esta fuerza en este punto P con normal n, por eso siempre hay que poner la normal n, porque en este punto P tenemos la normal n, y apunta para algún lado. ¿Para dónde? Va a depender de cómo se distribuye la fuerza. ¿Ya? Esto es una definición. Entonces, TIDN o TDN depende únicamente de la ubicación del punto y la orientación del plano en donde está actuando. ¿Cierto? Depende del punto y la normal. Ahora, si bueno, esto, tercera ley de Newton, acción, o no sé, creo que es segunda o tercera, no me acuerdo. Acción y reacción. O sea, se aplica una fuerza, el cuerpo reacciona con la misma fuerza o en sentido contrario. Ahora en esfuerzo es lo mismo, sería, si yo aplico una fuerza en sentido menos n, va a reaccionar con el signo cambiado menos t elevado a n. ¿Ya? Esa es una observación. Si hay preguntas, me dicen, por favor. En todo caso, va a quedar más claro cuando haga un ejemplo. Pero antes de ese ejemplo, tenemos que definir los esfuerzos normales y de cizaña. Entonces, dependiendo de la orientación del plano, por ejemplo, en este mismo ejemplo, este vector TDN, vector de esfuerzos TDN, no apunta en la misma dirección de n. Por lo tanto, si lo descompongo, tendría una componente según n y 2 de cizaña, o 2 paralela a la superficie. Entonces, como dice acá, dependiendo de la orientación del plano, bajo consideración, el vector de esfuerzo no es necesariamente perpendicular al plano, casi siempre. Este puede ser descompuesto así, este puede ser decompuesto en dos componentes. En realidad son tres, pero las otras dos son paralelas al plano, en tres dimensiones. Ya, la primera es la componente normal, ¿cierto? Es cosa de que mi vector normal lo proyecte la normal y tengo una componente sigma n. Y que en la definición de Cauchy, es el límite de delta S tendiendo a cero de delta Fn a delta S o en el continuo delta Fn sobre delta S. En palabras simples, ese sigma n es la proyección del vector t en la normal. ¿Ya? O sea, ustedes tienen este vector t, vector de esfuerzo, y lo proyectan en la normal n, eso es sigma n.
Y lo mismo con las componentes cisalle. Tomo el vector t y lo descompongo en, en las componentes tangenciales al plano, y va a aparecer un vector de dos componentes que va a ser tau. Tau es un esfuerzo de cisalle, y bueno, es la componente superficial, o sea, la fuerza superficial, delta S. Y además, por eso le decía que este tiene dos componentes, porque estamos en tres dimensiones. Tau se descompone en dos componentes perpendiculares entre sí, que son las componentes de cisalle. Ahora, para que quede más claro, lo veamos, veámoslo acá. Acá tengo un cubo, ¿ya? Tengo, por ejemplo, este vector vectorial TE1, y si se dan cuenta, está orientado oblicuamente. Bueno, este vector de esfuerzo tiene tres componentes, dos de cisalle y una normal. ¿Cómo calculo esas componentes? Bueno, proyecto este vector en la normal, que sería según E1 o según Itongo, y me va a dar el normal sigma 1, 1. Y tiene a su vez dos de cisalle, una según J Tongo, que sería, o según E2, lo mismo, sería sigma 1, 2. Y la otra de cisalle, que va para arriba, según Catongo, o E3, que sería sigma 1, 3. ¿Ya? A eso se refiere. Y cualquier punto, cualquier vector t, por ejemplo, este t según E3, lo puedo descomponer, lo puedo descomponer, lo puedo descomponer, ¿cierto? En la normal y en las dos de cisalle. ¿Ya? Entonces, con todo esto ahora vamos a hacer una definición que es el tensor de esfuerzo. Supongamos un material cuyos planos están orientados perpendiculares al sistema del eje cartesiano. Es decir, este cubo está orientado paralelo al sistema cartesiano, ya como se muestra acá. Y sus vectores de esfuerzo son t según E1. Fíjense que E1 es la normal acá, porque la normal es esta, E1, o Itongo. La normal de este vector es E2, ahí va. La normal de este es E3, ahí va. Entonces, así en general, el vector TI actúa sobre el plano con normal EI. ¿Ya? Ahora escribamos en forma explícita este vector, TE1, ¿cierto? Ese TE1 correspondería a su componente en E1, T sub 1, su componente en 2, T sub 2, y su componente en 3, T sub 3. Entonces, por ejemplo, en este caso, para este vector TE1, ¿cuál es su componente en E1? ¿Cuál es su componente en E1 de este vector? ¿Se escucha, cierto? Sí, profe, es que estaba pensando yo en eso. T1 va así. Esta es la componente en E1
N2 y N3. Entonces, por lo tanto, la componente de TE1 es sigma 11. Entonces, como está acá, la componente en E1 sería sigma 11. O sea, esto es esto. En T2, o sea, la componente en T2, o sea, en 2, sería sigma 12. Ahí está, sigma 12. La componente en E3 sería sigma 13. Y así con todo. Si usted va a T3, su componente en E3 va a ser sigma 33. Su componente en E1 va a ser 31 y en 2 va a ser 32. ¿Cierto? TE3, sigma 31, sigma 32, sigma 33. Y el 2 es lo mismo. Fíjense que justo en la que está, si este es 2, entonces la normal va a ser el 2 con el 2, sigma 2, 2. En este caso S1 es este con este va a ser sigma 1, 1, la normal. Y las otras dos son 16. Y en este caso va a ser este con este, sigma 3, 3, la normal. Y estas van a ser las 16. Entonces, este es en forma explícita los escritos los vectores. Aquí piensen que E1 es lo mismo que Itongo. Itongo, E2 es J-tongo, E3 es K-tongo, es decir, por ejemplo, Itongo es 1,0,0, es un vector, ¿cierto? Unitario. Ahora, si esto lo escribo en forma más, notación de Einstein se llama esto, sería t elevado a ei, o sea, esto lo hacemos genérico, y esto j lo hacemos índice genérico, y queda una matriz, t y j. Y esa matriz t y j, que es un tensor, es lo que está acá, y esta matriz es meramente tomar los sigma, las componentes de sigma y j, por la multiplicación con los vectores canónicos. O sea, esto. Sigma y j es sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Esta sería la matriz sigma y j. Y lo que está acá es la multiplicación de la matriz por los vectores canónicos, como están ahí. ¿Ya? Entonces, las 9 componentes de sigma y j definen el tensor de esfuerzo de segundo orden. Segundo orden es porque tiene 3 elevado a 2 componentes, o sea 9. Y sigma y j definen estados de esfuerzos en un punto, porque estamos haciendo todo esto en un análisis en un punto. Me voy a otro punto y el campo de esfuerzos cambia. ¿Ya? También se denota sigma 11 como sigma xx, ¿ya? Sigma 12 como sigma xy, sigma 13 como sigma xz, etcétera. ¿Ya? Son notaciones distintas. Y generalmente los que son de cisalle, por ejemplo el xy, xz, se le pone el tau para especificar que son de cisalle. Y los que están en la diagonal son normales, o sea, de vectores esfuerzos normales. ¿Ya? Lo que no está en la diagonal son los de cisalle. ¿Ya? Si este tiene igual que este, pero en la dirección contraria. Entonces, como dice aquí, todos los elementos de la diagonal de la matriz sigma y j corresponden a los esfuerzos normales. Y sigma y j con i distinto de j corresponden a los esfuerzos de cisalle. ¿Ya? Bueno, observaciones. Si sigma y j es positivo, vamos a decir que es una tensión. O sea, eso se dice en física, convención en física. Si es negativo, se tiene compresión, convención en física. Pero en los libros, en geología o en ingeniería, se ocupa lo contrario,
que si es positivo es compresión y si es negativo es tensión. En todo caso se va a especificar en el problema y ustedes van a darse cuenta según las condiciones del problema. Pero lo importante es que si uno es compresivo, o sea, si tengo un signo positivo y es compresión, el signo cambiado va a ser tensión y viceversa. Compresión, lo opuesto de tensión. Bueno, la notación del tensor de esfuerzo sigma y j se puede escribir como TIJ o TJ elevado a EI, en donde EI es la normal, el vector normal, el I es la normal, el I es la normal, y J es la componente del vector, donde indica la dirección de la normal del plano donde actúa el esfuerzo. Por otro lado, J representa la componente del vector de esfuerzo en cuestión. ¿Ya? Sigma IJ. Entonces recordad, el I es la normal, donde estoy parado, del plano, y J es la componente del vector que estoy estudiando. ¿Ya? Relación entre esfuerzo y tensor de esfuerzo. Claro, porque recordad, tenemos por un lado el vector de esfuerzo y el tensor, que es una matriz. Se pueden relacionar. Y la relación es esta. Si tengo aquí un cuerpo de volumen B, y me paro en el punto P, puede tener un normal N, ¿cierto? Y el vector de esfuerzo, como dijimos, en general puede tener cualquier dirección, no tiene por qué ser paralelo a N. Puede tener cualquier dirección. Ahora, se puede demostrar que este vector de esfuerzo es igual al tensor de esfuerzos por N, o sea, sigma por N. Es decir, TJ de N es igual a sigma IJ por N. Bueno, esto está escrito acá, en el caso, ahí está, de hecho, para el caso cartesiano. T, la normal, E1, es sigma IJ multiplicado por claro, E1 es sigma IJ, o sea, tomo la matriz y la multiplico por el vector, a ver, pienso un poco. Sigma N. Claro, claro. Tomo por ejemplo, aquí está, po. El TEI, cualquiera, tomo la matriz sigma IJ por EJ y me da o sea, tengo la relación aquí. O sea, esta relación lo dice. Que el vector de esfuerzo se relaciona con el tensor de esfuerzo como sigma IJ por la normal. Donde este EJ está acá, este EJ, que es lo mismo que está acá. La diferencia, fíjense, ahí está normal, acá está la normal, y está el sigma. La diferencia es que aquí lo hicimos para el caso cartesiano, que es un caso simple, que es este. Aquí lo que estamos diciendo es que para un volumen cualquiera, no orientado con el sistema cartesiano, fíjense que es un cuerpo cualquiera que está oblicuo, se tiene esta relación. ¿Ya? Entonces esto hay que demostrarlo en el fondo. La demostración no es difícil, es un poco tediosa, se va a ver en clase auxiliar. Hay que ocupar un tetradero de Cauchy, un poco de geometría y álgebra lineal, pero para efectos prácticos, el vector de esfuerzos se relaciona con el tensor de esfuerzos de esta forma.
El vector de esfuerzo es tau de n en igual a sigma por n. Entonces, esta relación nos sirve para lo siguiente. Si yo conozco el tensor de esfuerzo, entonces conozco el vector de esfuerzo en cualquier punto. Basta con tomar ese vector de esfuerzo, perdón, ese tensor de esfuerzo, y multiplicarlo por n, y tengo el vector de esfuerzo. ¿Ya? Para eso me sirve esta relación. Ya, entonces esta demostración la dejo pendiente para la clase auxiliar. Y quisiera escribirle... ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Algún comentario, pregunta? Por mi parte no. Por mi parte tampoco. Ya, entonces, esfuerzos principales. Bueno, teorema, esto es un recuerdo de álgebra lineal. Una matriz cuadrada simétrica con coeficientes reales es ortonormalmente diagonalizable y sus valores propios son reales. En resumen, una matriz simétrica se puede diagonalizar. Es decir, dejar con puras componentes la diagonal, componentes distintas de cero, y en las que no están en la diagonal, igual a cero. ¿Para qué sirve eso? Bueno, sirve para simplificar. Si tengo un problema en que tengo unas fuerzas predominantemente oblicuas, piensen ustedes en los cursos de mecánica o física, cuando tenían, por ejemplo, una cuña inclinada, y ustedes lo que hacían es tomar el sistema cartesiano y lo rotaban para que quedara paralelo al plano de roce, ¿cierto? Cuando tenían esa cuña así, y ustedes rotaban en un ángulo teta para que quedara el sistema de referencia paralelo a las fuerzas principales. ¿Ya? Entonces esa es la gracia. Entonces acá podemos hacer lo mismo. Si tenemos varias fuerzas que son oblicuas, pero rotamos el sistema cartesiano, rotamos el sistema, o sea, cambiamos el sistema de referencia, ocupando un nuevo sistema de referencia, podemos, que en el fondo es una rotación, ¿ya? Se puede obtener una matriz de esfuerzos diagonal, es decir, con puras fuerzas normales o con puros esfuerzos normales y sin cisalle. Esa es la gracia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tensor de esfuerzos TDN y yo quiero que sea paralelo a n, porque en general yo voy a tener un vector de esfuerzos T que no va a ser paralelo a n, pero lo podría hacer paralelo si hago una rotación. Entonces, ¿qué hago? Yo estoy buscando que ese TDN sea paralelo, sea un escalar lambda por n. Ahora, yo sé que TDN es sigma por n, por, el, por, el, por la relación entre esfuerzos y tensor de esfuerzo. Entonces, tengo esto, que es igual a esto, y por otra parte esto es igual a lambda por n. Bueno, paso para esto lo puedo escribir como la matriz identidad por n, paso el lambda para la izquierda, por n, estas son matrices, ¿cierto? Sigma menos lambda i por n igual 0. Aquí tengo un sistema lineal homogéneo y se puede resolver. Si ustedes resuelven este sistema van a encontrar tres valores para lambda, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, y tres vectores que serían los valores propios y los vectores propios.
¿Ya? Entonces, de este sistema se obtienen los valores propios y vectores propios. Los valores propios son los esfuerzos principales, que se les denota sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Ya? Generalmente sigma 1 es el máximo, sigma 3 es el mínimo, sigma 2 es el mediano. Pero son todos normales, porque queda la matriz diagonal. O sea, una vez que yo diagonalizo la matriz, me queda diagonal. Y los vectores propios son los ejes principales. Los ejes principales del nuevo sistema de referencia. Que cumplen esos sistemas esos ejes principales, apuntan en la dirección de los normales, de los esfuerzos normales. Sigma 1 va a ir según un eje principal, sigma 2 va a ir según el nuevo eje principal, el segundo, y sigma 3 va a ir según el otro eje principal. Los ejes principales cumplen que los vectores normales, ¿con qué son los vectores normales? No, esto está mal escrito, pero lo que quiere decir es que esos vectores normales cumplen que T de n es paralelo a n. Que el vector de esfuerzo es paralelo a n. ¿Ya? En ese nuevo sistema de referencia. O sea, ese es lo que se hace. Se rota la matriz, se rota el sistema de referencia, se rota el sistema de referencia a través de calcular los ejes principales o los vectores propios y los valores propios. Los valores propios son los nuevos esfuerzos normales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y los vectores propios son el nuevo sistema de referencia que cumplen que T de n es paralelo a n. ¿Ya? Y los esfuerzos principales van alineados con los ejes principales. ¿Ya? O sea, vamos a quedar después con un sistema de referencia de la siguiente forma. O sea, vamos a quedar con una matriz de esfuerzo, un tensor de esfuerzo, sigma y j de la siguiente forma. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 en la diagonal, y lo demás es 0. ¿Ya? Sigma 1 es el máximo, sigma 3 es el mínimo, y sigma 2 es el mínimo. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos en la clase auxiliar. Ahora quería explicar un poquito esto. ¿Qué pasa si tomamos tomamos el vector de esfuerzos, T de n, y multiplicamos la matriz sigma por n, ¿cierto?, en un sistema de referencia que ya está diagonalizado? Bueno, la matriz ya es diagonal, sigma 1, sigma 2, sigma 3, y lo multiplico por n1, n2, n3. Este es T, ¿cierto?, el vector de esfuerzo. La componente T1 va a ser sigma 1 por n1, T2 va a ser sigma 2 por n2, T3 va a ser n3 por sigma 3. Despejo los n1, n2, n3, elevo al cuadrado y sumo esto, y me da esta ecuación, ¿cierto? O sea, elevo todo al cuadrado y lo sumo, me da esto. Ahora yo sé que la suma de los vectores es unitario. Estos son vectores unitarios. Entonces su norma al cuadrado es 1. Entonces me queda esta ecuación. Y esta ecuación es una ecuación de un elipsoide. ¿Cierto? Si ustedes la reconocen, esta ecuación, con el 1 es una ecuación de un elipsoide. En donde el máximo dijimos que era el sigma 1, entonces sería el semieje sigma 1, el mediano es el sigma 2, y el mínimo es el sigma 3. ¿Ya? Recordad que sigma 1 son esfuerzos normales, sigma 2 son esfuerzos normales, y sigma 3 son esfuerzos normales que van en la dirección de los ejes principales. ¿Ya? ¿Qué son las invariantes del tensor de esfuerzo? Bueno,
Los esfuerzos principales, o valores propios, se pueden combinar para formar tres componentes invariantes, que son útiles, ya útiles para hacer cálculos experimentales o relaciones entre esfuerzos entre los esfuerzos principales, para definir condiciones de borde, de fallamiento, de fracturamiento y todo lo demás. ¿Ya? Vamos a ver después algunos ejemplos. Ahora, las invariantes son útiles. Los invariantes son escalares, ¿ya? Son funciones que de sigma 1, sigma 2, sigma 3 que se correlacionan entre sí. Se les denota I1, I2, I3, las invariantes, ¿ya? Y sirven porque, o son útiles porque son funciones de los esfuerzos principales que no dependen del sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces, veamos cuáles son cómo se calcula la invariante. Bueno, volviendo al problema, al problema de diagonalizar la matriz, que es este, Profe, ¿sí? ¿podría repetir un momento la diapo anterior? Repetirla no, que no la entendí muy bien. Lo ¿Cuál? que estaba explicando. Esa parte del elipsoide. Sí, la invariante son funciones que vamos a calcular, I1, I2, I3, que son funciones de sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿ya? Contienen información de sigma 1, sigma 3, y son funciones que son, por eso el nombre lo dice, invariante, que no depende del sistema de coordenadas, ¿ya? Y siempre tienen esa forma, las invariantes. La vamos a mostrar cuáles son, ¿ya? Y se calculan al resolver el sistema lineal, que todavía no lo hemos resuelto, Hay que resolver este sistema lineal, hay que calcular los valores propios, no lo hemos hecho todavía, y de ahí se extraen las funciones sigma 1, o sea, I1, I2, I3, que son funciones que sirven para correlacionar los esfuerzos normales entre sí y definir varias leyes de fallamiento y varias cosas más que las vamos a ver después porque primero hay que calcularlas, ¿ya? Entonces, primero que nada, para empezar a hablar, calculemos I1, I2, I3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula? De acá. Estábamos acá, ¿cierto? Teníamos un sistema lineal homogéneo, sigma menos lambda I. I es la matriz identidad, ¿ya? Por n igual 0. ¿Cómo se resuelve un sistema lineal homogéneo? Bueno, tienen que acordarse de álgebra lineal, se debe calcular el determinante. El determinante de sigma de esta matriz, de sigma menos lambda I igual 0. ¿Cierto? Ustedes calculan el determinante, sigma 1, 1, componente sigma 1, 1 menos lambda, porque esto actúa solamente la diagonal, sigma 2, 2 menos lambda, sigma 3, 3 menos lambda, y lo demás queda igual 0. Entonces aquí es la ecuación del determinante, ustedes multiplican este con este, y restan este otro. Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Determinante de álgebra lineal. Van a llegar a una ecuación como que es la que está abajo, que es meramente una ecuación de un polinomio de grado 3. Porque tenemos que calcular tres valores propios, ¿cierto? De los lambda, o sea, uno resuelve esta ecuación y sale los lambda, ¿cierto? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Esos son los sigma 1, sigma 2, sigma 3, que son los valores propios. Ahora, al llegar a esta ecuación, a la de acá, van a aparecer unas funciones que son funciones de sigma 1, sigma 2, 1, sigma 1, 3, etc. Que es el I1, I2, I3. ¿Cuánto vale? Esto. I1 vale sigma 1, 1, más sigma 2, 2, más sigma 3, 3. ¿Qué es lo que es esto? Si hablamos algebraicamente, La traza de la matriz. la traza de la matriz sigma. ¿Ya? Entonces, la traza, la suma de la diagonal, es la invariante I1. La invariante I2
es el producto cruzado, o sea, sigma 1, 1 con sigma 2, sigma 2 con sigma 3, sigma 3 con sigma 1 y menos los cuadrados de los cizalles. ¿Ya? Este es el invariante I2. ¿Ya? Y I3 es toda esta expresión. ¿Ya? Entonces, tengan, estas son las invariantes, es meramente álgebra, pero las vamos a ocupar después, principalmente la I1, ¿ya? Y la I2. Ahora, si tuviéramos de partida un sistema que ya es diagonal, o sea que no hay cizalle, es decir, los ejes principales coinciden con los esfuerzos normales, tendríamos de partida una matriz, esto es un caso particular, tendríamos de partida una matriz diagonal, porque aquí no hay cizalle. Entonces ya están los ejes principales en la misma dirección que los esfuerzos normales. Entonces en este caso, como dijimos que esta ecuación se cumple siempre, ¿ya? Entonces hay que aplicarlo a esta matriz, a este tensor de esfuerzo. Entonces I1 va a ser la suma de la diagonal, es decir, sigma 1, sigma 2, sigma 3. I2 sería esto, pero los cizalles son 0, entonces me va a quedar sigma 1 por sigma 2, sigma 2 por sigma 3 y sigma 3 por sigma 1. Y el I3 sería la multiplicación de todos los valores propios o los esfuerzos normales, más estos valores cruzados, pero como son 16 estos, son todos 0 y nos queda esto. ¿Ya? Entonces sería un caso particular de las invariantes. ¿Ya? Entonces, las invariantes son estas componentes del determinante, estas que están acá, I1, I2, I3. Y se mantienen constantes, independiente, o sea, la ecuación se mantiene constante, independiente del sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces ahora podemos ocupar un poco estos nombres, I1, I2, I3, para pasar a algo más conceptual. Podemos pasar, por ejemplo, el esfuerzo promedio. El esfuerzo promedio lo vamos a ocupar todo el curso y corresponde a el promedio de los esfuerzos normales, que es la traza de sigma dividido por 3, o sea, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 dividido por 3. ¿Ya? Esto es la presión. O sea, perdón, esto es el esfuerzo promedio. Se le denota P, ¿ya? Esta es una nomenclatura. ¿Y por qué P? Bueno, ya vamos a ver por qué. Pero esto es el promedio de todos los normales. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. No tiene por qué ser constante, pero es un P. ¿Ya? O sea, esto más esto dividido por 3. Ese es el esfuerzo promedio. Ahora vamos a definir lo que es el esfuerzo deviatórico, que esta definición, lo último que voy a ver en la clase de hoy, pero pongan atención porque es un concepto que vamos a ocupar durante todo el curso y es muy importante en geofísica. Los sismólogos ocupan mucho lo que es el esfuerzo deviatórico para entenderlo bien. ¿Qué es lo que es el esfuerzo deviatórico? Bueno, todo campo de esfuerzo o todo tensor de esfuerzo sigma y j se puede escribir en función del esfuerzo deviatórico más P por el delta de Dirac o el tensor de esfuerzos hidroestático. ¿Ya? ¿Qué es cada cosa? Bueno, P es el promedio. ¿Ya? Acá lo definimos. P es el promedio. Ahora, delta IJ es una matriz, es como una matriz de identidad, ¿ya? Que tiene 1, 1, 1 en la diagonal y 0 en la no diagonal. Si se dan cuenta, es el delta Kronecker, ¿cierto? Delta Kronecker. Entonces, esto es como la parte hidrostática. ¿Por qué hidrostática? Porque aquí ya calculé el promedio, y si tengo aquí el promedio, o P, que son puros normales, por sigma y j, este tensor de esfuerzo también es diagonal, ¿cierto?
porque sigma y j, esto es un escalar, y sigma y j es la matriz de identidad, entonces es diagonal. Y acá solamente tenemos componentes normales, no hay nada de cisalle. ¿Ya? Entonces, además podemos decir que el segundo, es un tensor isotrópico. Isotrópico, ustedes saben que significa que no depende de la dirección, es decir, siempre vale lo mismo en cualquier dirección. Ahora, ¿qué es lo que es sigma y JD? Bueno, es todo lo que no es isotrópico. Es decir, si esto es la parte isotrópica de sigma y j, esta es la parte que no es isotrópica, es una componente que tiende a distorsionar la isotropía de esfuerzo. Pensemos en un ejemplo isotrópico. Por ejemplo, una roca que está bajo presión litostática. Los esfuerzos apuntan en toda dirección hacia adentro, hacia el centro de la roca, ¿cierto? Eso es isotrópico. Que da lo mismo donde estemos parados, el esfuerzo, la presión litostática apunta siempre hacia el centro de la roca. Otro ejemplo, cuando ustedes están en el agua, la agua siempre actúa perpendicular al cuerpo, hacia el centro del cuerpo, siempre perpendicular. Da lo mismo donde estén, el agua siempre actúa así. Eso es, por eso se llama hidrostático, ¿ya? En realidad podría ser hidrostático también, pero es isotrópico, eso es isotrópico. Esta es la componente no isotrópica. Eso es, entonces un campo de esfuerzos total, en general, tiene una componente isotrópica y una componente deviatórica. Y eso es lo deviatórico, que es lo que tiende a distorsionar la isotropía. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes están estudiando, no sé, la corteza continental, y las rocas están bajo presión litostática, eso es isotrópico. Presión litostática actúa en todas las direcciones. Pero si apareciera un esfuerzo tectónico compresional, eso es deviatórico. ¿Ya? Es como algo externo a lo litostático o a lo isotrópico. Eso es deviatórico. ¿Ya? Es como un externo. ¿Ya? Como un externo al isotrópico. Bueno, lo litostático. El litostático va a estar en equilibrio. Aplicamos un esfuerzo tectónico externo y eso es el deviatórico. Si yo... Ya es la suma, ¿cierto? Sigma y JD más P sigma y JD. Ahí está. Sigma y JD. Bueno, esto está malo. Sigma y JD, ahí está. Más P. Aquí faltó el más P. ¿Ya? No, esto está malo está malo el escrito acá. Pero ustedes me entienden, ¿cierto? Esto está bien. Entonces, esto sería esto más P acá arriba, o en su defecto, esto sería sigma y JD, esto más P. O sigma y JD es el total menos P, ¿cierto? El total menos P, y eso sería sigma y JD. Puede corregir este detalle, ¿eh? Pero ahí está bien escrito. Sigma y JD, deviatórico, es igual a sigma y J para todo y distinto de J. ¿Cierto? En la diagonal son todos iguales. ¿Por qué? Porque este tensor no tiene componentes normales. No tiene componentes normales. Perdón, de cisalle. Y para las componentes de cisalle, el deviatórico va a ser igual al total menos la presión P. Menos la presión P. Ya voy a repasar esto en la próxima clase, pero lo más conceptual es que piensen que tienen una roca en equilibrio litostático, estático, está estática la roca, tiene pura presión litostática, siempre isotrópica, siempre hacia adentro de la superficie de la roca, y está en equilibrio, eso es isotropía. Pero de repente aparece un esfuerzo tectónico, oblicuo, horizontal, cisalle, lo que sea, eso es el deviatórico. ¿Ya?
Y eso lo voy a repasar después. Ya. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. las clases se pueden observar de nuevo, ¿cierto? Sí, yo le dije al Camilo que la subiera por YouTube. La tiene que subir. Ah, ya. La tiene que subir. Y yo voy a subir los apuntes también. No sé Ya si. para repasar, para estar repasando. Sí. Gracias, profe. Ya. Ya, pues de nada. Entonces, la próxima clase es el martes y la primera auxiliar es el jueves de la próxima semana. ¿Ya? Así que, bueno, estamos empezando. Pero traten de conseguirse el libro. Pueden escribir al Camilo para que les dé el link del Google Drive para bajarlo el libro, el GeoDynamics. ¿Ya? No se puede poner en un curso por los copyrights, derechos de autor, pero pueden pedirle que se lo manden por un Google Drive, un link, ¿ya? Para que tengan el libro. La Biblia. Gracias, profe. Ya, pues. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, ¿Profe? profe. Sí, sí. Hola, soy Alina. Disculpe, es que yo le había escrito un correo porque tengo problemas para inscribir el ramo. No sé si lo habrá leído. Alina. No, ¿tú eres de ingeniería civil o no? No, yo soy de geofísica, pero soy de la malla antigua. Ah, ya. Entonces, no pude inscribir el ramo porque en un campus sale como requisito el curso de vibraciones y ondas. Que es obligatorio de las mallas. Pero yo anteriormente había inscrito este ramo en años anteriores, sin ese prerequisito. Claro, pero ese ramo también está en la malla nueva, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, ahora yo este semestre tomé vibraciones y ondas, porque estoy atrasada con la malla. A ver, espérate, voy a dejar de grabar para que no. Ya. Entonces, yo no sé si es que en la malla antigua no era requisito vibraciones y ondas, porque por algo lo pude inscribir en Sí, versiones lo que anteriores. De pasó. hecho, yo estaba el año pasado en el curso y lo tuve que eliminar por problemas personales. Sí, a ver. Pausar.